me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Espero en Dios que todos nosotros esta semana hayamos podido tener esta motivación de buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón, es decir, con una necesidad profunda de presencia en nuestra vida, de conocerlo, de pasar tiempo con Él, de escucharlo. Cuando le buscamos de corazón, lo vamos a encontrar. Y encontrar a Cristo es la posesión más preciosa que nosotros podemos tener. Y digo esto porque a veces en cada programa que realizamos como este, o en la iglesia, podemos tener varios tipos de motivación. Algunas veces nos reunimos simplemente por costumbre, otros lo hacen por deber, porque son líderes, porque tienen participación, o porque para que no digan que no están apoyando. Realmente tú no apoyas ningún programa de la iglesia, tú vas para ser bendecido por los programas que la iglesia hace para tu beneficio. Así que no interpretes mal la motivación. La única motivación que tiene valor para Dios es cuando le buscamos de todo corazón. No se trata de un evento que sea atractivo y emocionante, no se trata ni siquiera de una figura, de un personaje o un predicador elocuente. No, se trata sencillamente de buscar la comunión con Dios de todo corazón. Y cuando lo haces, lo hallarás. No importa si sea en la iglesia, o sea en el Facebook, o sea en el Zoom, a través de las redes sociales o donde quiera que estés, si buscamos la presencia de Dios de todo corazón, lo hallaréis, porque esa es la promesa de Dios. Esta noche estaremos terminando nuestra serie de la conquista de la tierra prometida, porque todos nosotros también estamos en el mismo plano, en el mismo nivel. Vamos hacia una tierra prometida. Dios la prometió. La tierra de la que Dios nos ha ofrecido es una tierra no que fluye leche y miel, como Dios le dijo a los egipcios, sino una tierra dorada, de calles de oro, con el río de la vida y el árbol de la vida. Y esa tierra prometida es un hecho también para nosotros, como lo era para los israelitas. Lamentablemente, por su actitud incrédula, y esto es lo que hemos aprendido lección tras lección cada noche, pero por su actitud incrédula y rebelde, porque esa fue la actitud de los 10 espías, y ellos 10 contagiaron a todo el resto del pueblo. Y esa actitud incrédula y rebelde del pueblo que salió de Egipto, por causa de esa actitud, perdieron el privilegio maravilloso de entrar a la tierra prometida que Dios se las había prometido y asegurado que se las daría. Perdieron ese privilegio. Qué gran decepción, ¿no? Imagínate tú haber salido un día de Egipto con esa emoción, con esas ilusiones tan grandes. Iban pensando en todo lo que harían en esa tierra prometida con sus familias. Lucharon, sufrieron en el desierto las pruebas, las vicisitudes, y solamente a un paso, después de haber trajinado y peregrinado como pueblo de Dios y haber profesado ser parte del pueblo de Dios, a un paso, fracasaron en una gran apostasía y su rebelión les hizo perder la tierra que Dios les había prometido. Es una decepción que se va a repetir para el tiempo del fin. Porque lo que ocurrió con el Israel literal ocurrirá con el Israel espiritual. Muchos de nosotros salimos un día de la esclavitud del pecado que representa Egipto. Hemos trajinado algunos más tiempo que otros, ¿verdad? Algunos 5 años, 2 años, 10 años, 20 años, personas que tienen 40 años en el Evangelio, peregrinando en el desierto. No te confíes ni con el tiempo ni con la experiencia. Nada de eso te va a garantizar
la victoria. Lo que te va a garantizar la victoria es la fe que se alimenta día a día, paso a paso. Las victorias que vas obteniendo hoy, mañana, cada día y en circunstancia son las que van fortaleciendo tu carácter y tu fe para prevalecer en los tiempos de prueba finales. Pero muchos que un día abrazaron el Evangelio, se bautizaron, fueron liberados de la esclavitud del pecado y entraron a peregrinar en el pueblo de Dios, no podrán participar del privilegio de la tierra prometida, y será también una gran decepción. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, el versículo 21 y 23, el mismo Señor Jesucristo cuenta en una parábola este incidente dramático y decepcionante que sufrirán muchos que hoy fueron llamados, pero que no serán escogidos. Por eso Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, no todo aquel que es miembro de iglesia, que está en la iglesia hablando, predicando, trabajando, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos. Igual que el pueblo de Israel, no todos los que salieron de Egipto pudieron entrar, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es, número 1, confiar en Él, fe, y número 2, fidelidad, obediencia a sus preceptos y sus mandamientos, porque son nuestra única garantía de victoria y seguridad. No es porque Dios tiene una ley arbitraria que la impone sobre sus hijos y si no obedeces te castigo. No, la ley, como dice Pablo, es la ley de la libertad. Dios establece una norma, es para protegerte, porque siguiendo sus mandamientos estarás asegurando tu prosperidad y tu victoria. Jesús continúa diciendo, muchos dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué decepción tan grande! Estos son gente que pertenece al pueblo de Dios. Son gente que trabajaba para la iglesia. Aquí dice, ¿verdad? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, hacían obra misionera, predicaban, asistían a los cultos, a los programas, y de repente Jesús le dice, yo no los conozco, ¿quiénes son ustedes? ¿Te das cuenta? Y aquí vuelvo yo a decir lo que ya he mencionado, ¿verdad? Y no me cansaré de hablar de la importancia de la comunión con Cristo, aunque a algunos les parezca repetitivo. Pero no se trata de ser un miembro de iglesia. No se trata de pertenecer al pueblo de Dios, se trata de la unión con Cristo y la comunión diaria que tú tengas con el Espíritu Santo, lo que va a permitir que te identifiques con Dios de tal manera que Él te pueda reconocer. Dios no te conoce por ser nominalmente un miembro de iglesia, Dios te conoce porque pasas tiempo con Él. Porque cada día lo buscas en la intimidad de tu corazón para contemplarlo, para abrir tu corazón a Él, para meditar en su sacrificio por ti, en su amor abnegado, en su entrega incondicional. Y contemplándolo día a día de manera personal lo llegas a amar, y al amarlo te apasionas por Él de tal manera que tu vida se pierde en Él y eres transformado a su imagen y semejanza. Y esos entonces que desarrollan una experiencia personal íntima con el Señor, no una relación prosélita y nominal de iglesia, sino una relación íntima y personal, son los que llegan a conocer a Cristo y viceversa. Y entonces cuando el Señor venga, entonces reconocerá a esas personas. Y me llama la atención al comparar estos dos textos. Aquí el Señor dice a este grupo, no os conozco. Y entonces le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Aunque eran miembros de la iglesia. Pero cuando Cristo hace la promesa bienaventurada de Juan 14 y dice que iría a preparar un lugar para vosotros y que vendré otra vez, y cuando Él venga a cumplir esa promesa, hace una declaración interesante que se relaciona con esto, pero de manera antagónica.
Jesús dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No dice, y vendré otra vez y os tomaré a vosotros, a la multitud. No, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros esté. ¿A quién viene a buscar? A sí mismo. ¿Y cómo llegas tú a ser semejante a Cristo? Contemplándolo a través de una vida de intimidad con Él. ¿Te das cuenta? Y ojalá esto nos ayude a pensar en cuál debe ser el énfasis de la vida cristiana. El pueblo de Israel, y ya lo he mencionado esta semana, desperdició los 40 años de peregrinaje porque en lugar de contemplar las manifestaciones de amor, de protección y los milagros poderosos que Dios hizo a pesar de que pasaron las vicisitudes del desierto, en lugar de contemplar eso, ellos veían era solo los problemas, las necesidades, las dificultades y perdieron 40 años distraídos, quejándose en las perplejidades de la vida, que sufrían en el desierto, perdieron el tiempo en sus tristezas, en sus ilusiones frustradas, perdieron el tiempo distrayéndose en los agravios que le hacían los demás o los pueblos vecinos, vivían reprochándose unos a otros, criticando a su líder Moisés y a los sacerdotes, etc. Y una trayectoria inconforme, a pesar de que eran del pueblo de Dios, pero así peregrinaron y distraídos perdieron la perspectiva correcta. Cuando llegó el tiempo de la prueba, no pudieron tener la capacidad de confiar en un Dios que no conocían. Y no lo conocían porque en lugar de estar enfocado en el amor de Dios, era enfocado en todas las necesidades y problemas que sufrían. Y entonces el resultado fue muy triste. Toda esa gente, todo ese pueblo que salió de Egipto 40 años atrás y que caminaron por el desierto con la intención de poseer la tierra prometida, durante los siguientes 40 años más, todo ese pueblo, ¿verdad?, tuvieron que volver al inhóspito desierto del Sinaí. Todos aquellos que tenían más de 20 años de edad, de los que habían salido de Egipto, todos los que tenían más de 20 años de edad y que habían repudiado el poder del Señor, con excepción de Caleb y Josué, todos tuvieron que morir en el desierto. Ninguno de ellos, de los casi 2 millones de creyentes que salieron de Egipto, ninguno de ellos de 20 años para arriba entró a la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque Caleb y Josué hicieron la diferencia. ¿Y dónde estuvo la diferencia de ellos dos con el resto del pueblo? En la fe, en la confianza, en la seguridad, en la convicción de que si Dios estaba con ellos, sus promesas eran fieles y nadie podría contra ellos. Por eso aquellas declaraciones tan lindas que ojalá las escribamos en nuestro corazón y que las hemos dicho esta semana, ¿verdad? Declaraciones que hicieron Caleb y Josué. Subamos, porque nosotros nos los comeremos como pan, porque nosotros podemos más que ellos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora bien, esta fue la historia triste, el final triste de ese pueblo que salió de Egipto y que fracasó a orillas del Jordán. Dios quiera que nosotros no estemos en ese grupo, que podamos ser parte del remanente que representa a Caleb y Josué. Pero para eso tendrás que aprender a confiar en Dios para tener el valor de decirle no al pecado, de llamar al pecado por su nombre, aunque por encima de tus sentimientos, por encima de tus conveniencias, por encima de tus necesidades y deseos. Tendrás que aprender a depender y confiar de Dios. Y depender y confiar de Dios no es algo que se hace simplemente por determinación tuya. Es el resultado de nuestra unión con Cristo y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, después de 40 años, el pueblo se encuentra en el mismo punto de transición en el que terminó la historia del primer grupo que salió de Egipto. Recuerden, el primer grupo fracasó a orillas del Jordán y volvieron al desierto hasta que murió toda esa generación. 40 años después, vuelven ahora a estar justamente a orillas del Jordán, ahora comandados por Josué, el sucesor de Moisés. Y esta vez,
Este pueblo, esta generación, había aprendido la lección del fracaso de sus antepasados. Y ojalá, hermanos queridos, ojalá, querido pueblo de Dios, de todo corazón te digo, ojalá podamos aprender de los errores del pasado para no cometer esos mismos fracasos que ellos cometieron. Por eso estas lecciones son importantes, de importancia irrelevante lección para nosotros, para ser aplicadas, atesoradas, para aplicarlas en nuestra vida, analizarlas, compararlas, en qué yo me estoy pareciendo en mi peregrinaje cristiano con estos dos grupos, ¿verdad? Y hacia dónde quiero realmente ir, dónde me veo yo en mi eternidad. Y cuando este segundo grupo, esta generación liderada por Josué, llegan otra vez al Jordán, nuevamente Dios hace la misma promesa que había hecho 40 años atrás, porque Dios no es Dios de mudanza. Y el plan de Dios siempre es el mismo. La victoria no depende del hombre, la victoria, ¿verdad? Y las bendiciones dependen de Dios. Por eso no te aferres a las cosas de este mundo. No dependas de tu jefe de trabajo ni de tu empleo. No dependas de las personas que te rodean, ni siquiera de tus seres queridos. Hay cónyuges que se alejan de Dios por la presión y los problemas que tienen en su casa con su otro cónyuge o con los hijos o con los padres. Nada ni nadie, dijo Pablo. Acuérdate de esa declaración de fe. Nada ni nadie, ni siquiera ángeles, me podrá separar del amor de Cristo. Eso es una declaración de fe. Y ayer hablábamos acerca de la importancia de declarar bendición, porque las palabras tienen poder profético de cumplirse, ¿verdad? Así que cuando el pueblo, la segunda generación, llegó a orillas del Jordán, Dios hace la misma promesa. Y ahí encontramos nosotros en Números, veamos la comparación de ambas promesas. Al primer grupo, en Números capítulo 13 y el versículo 1, cuando Dios le dijo a Moisés que organizara que nombrara 2 espías para reconocer la tierra, Dios dijo esta declaración: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. Está en presente perfecto, es decir, era un hecho, la cual yo doy a los hijos de Israel. Es decir, el hecho de mandar a los espías no era para ver si la podían conquistar o no, no. El mandato de Dios era: vayan y vean la tierra que yo se las voy a dar. Lo que ustedes van a ver, vengan para que cuenten todo lo maravilloso que yo les voy a dar. Es decir, la promesa, Dios les prometió la tierra. Ahora, ellos fracasaron con el informe negativo de los espías, ¿verdad? No tuvieron la confianza, la fe, en vez de ver las oportunidades que Dios les estaba ofreciendo con su promesa, lo que vieron fue los problemas y los obstáculos. Ten cuidado, porque si tú no tienes un ojo de fe, tendrás un ojo de incredulidad y de frustración. Ahora, al segundo grupo, cuando ya están allí reunidos otra vez en el Jordán, la segunda generación, Dios le habla ahora otra vez, ya no a través de Moisés, había muerto, ahora le habla a través de Josué, el sucesor, y le dice prácticamente la misma promesa se la da. Ahora, Josué capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira que yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, a sus varones de guerra y todo lo que hay. Mis amados, la promesa estaba dada otra vez. La victoria estaba nuevamente asegurada. Entonces, ¿qué era lo que el pueblo necesitaba? Aprender del pasado para no cometer los errores que ya habían cometido. La victoria era una garantía. Esa garantía estuvo desde el primer grupo de 40 años atrás, solo que no creyeron en ella. Se dejaron llevar por las apariencias, por lo que veían. Se dejaron llevar por la vista, no por la fe. Y eso le pasará
a muchos de nosotros en las luchas de nuestra fe. Seremos vencidos y engañados por lo que vemos y perderemos de vista lo que se nos ha prometido. Esta promesa de victoria estaba garantizada, pero sin embargo, delante de ellos, igual que como les había pasado a la primera generación, delante de ellos seguían estando las murallas, seguían estando los gigantes, seguían estando las amenazas en los ejércitos poderosos. Estaban las mismas amenazas, obstáculos y problemas que la primera generación vio. Y entonces, ¿cuál fue la diferencia esta vez? El pueblo había aprendido que lo que parecía imposible de conquistar para los hombres iba a ser conquistado por el poder de Dios. ¿Sabes? En San Lucas, capítulo 18, versículo 27, Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No olvides eso nunca, nunca lo olvides. Cuando tú te encuentres frente a situaciones que te parecen imposibles de poderlas alcanzar a tus ojos, ¿verdad? Debes recordar estas promesas. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y Dios a veces nos pone muchas veces en esas circunstancias para que podamos ver su gloria. Zacarías capítulo 4, versículo 6, tiene también una declaración que es uno de mis textos favoritos. No es con ejército, no será con tu fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Caleb y Josué siempre tuvieron esa convicción de que era el espíritu de Dios. Fue la misma convicción que tuvo David cuando enfrentó al gigante Goliat. Tuvo la misma convicción. No es con mi fuerza. Porque si tú dependes de tu fuerza, olvídate, fracasarás. Por eso no debemos ni mirarnos a nosotros, ni depender de nosotros, sino mirar a Cristo, aprender a contemplarlo. Esa es la esencia de la vida cristiana. Mis amados, la manera como Josué conquistó con la mano de Dios finalmente la tierra prometida, empezando por Jericó, fue extraordinario. Y yo cuando meditaba en esto pensé, qué desperdicio fue todo el drama y el berrinche que armaron los 10 espías y todo el drama que hicieron el pueblo de Israel, que lloraron amargamente y blasfemaron contra Dios y querían apedrear y querían regresar a Egipto. Qué desperdicio. Al final de cuentas, la conquista ni siquiera tuvieron que levantar la mano, ni una sola arma. El poder de Dios derrumbó todos los obstáculos que ellos habían visto y que les habían temido y que los habían desanimado. Yo no sé qué es lo que a ti te desanima o lo que te aleja de Dios, pero lo que a ti te parece una dificultad, una muralla o un problema imposible de poder superar, acuérdate, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. En lugar de mirarte a ti y mucho menos mirar tu drama, mira, ¿verdad?, el poder que puedes encontrar en Dios. Enfócate en Él, entrégate a Él, colócate en sus manos, depende de Él ciegamente, aunque no veas los resultados ahora. Confía, solo confía y cree, porque para el que cree todo es posible. Y esto no es una fábula, es palabra comprobada de Dios. Amén. Así es la experiencia del cristiano. El modo de la conquista no consistía, el modo de la conquista del pueblo de Israel no consistía en armamentos, ni en un ejército poderoso, ni en entrenamiento, no consistía en hacer trincheras tampoco para refugiarse, solamente consistía en que ellos marcharan día a día con perseverancia. ¿Has escuchado esa declaración de la Biblia? El que perseverare hasta el fin, este es el que será salvo. Porque así es la experiencia del cristiano. La experiencia del cristiano no es un proselitismo, no es simplemente una forma de religión. La experiencia del cristiano es una marcha constante y perseverante. Nunca se rinde, nunca desiste, nunca se queda caído. No hay opción para volver atrás para el cristiano que realmente quiere recibir la promesa de esa tierra maravillosa y prometida.
Es como Caleb y Josué: subamos, avancemos, marchemos ya, ahora mismo, porque esa tierra es de nosotros. Dios la prometió y nosotros podemos más que ellos. ¿Por qué? No por nuestra fuerza, sino porque Dios está con nosotros. Así se marcha en la vida cristiana, querido hermano. Lo único que el pueblo tenía que hacer y lo único que nosotros hoy día debemos hacer era marchar. Es marchar, pero marchar, asegurarnos de marchar con la presencia de Dios. No teniendo a Dios solamente como una información, una teoría o como una forma de religión, teniendo a Dios en el corazón. Y para tener a Dios en el corazón, vuelvo a lo mismo. Tienes que pasar tiempo con Él, conocerlo para que te enamores de Él. Y así lo vas a tener en tu corazón porque lo vas a amar. Amén. Finalmente, la orden de Dios a Josué fue la siguiente. En el capítulo 6 encontramos nosotros la orden que Dios le dice. ¿Cuál era la estrategia? Dice, Dios le habla a Josué y le dice: rodearéis la ciudad. Todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez durante 6 días. Aquí nos está hablando de perseverancia, de marcha, perseverar. Tenían que ir todos los días, marchar alrededor de la ciudad. ¿Cuánto medía darle la vuelta a Jericó? No era un camino fácil. Había sol, calor, piedras, inclusive animales. Ataques de los soldados desde las murallas también, que tal vez lanzaban piedras o lanzaban lanzas. No era fácil el camino, pero ellos tenían que marchar constantemente, sin hacer nada. No tenían que hacer nada, solo marchar. Porque así es la vida de un cristiano, es una marcha de testimonio. Tú predicas a través del ejemplo de tu vida donde se refleja la presencia de Cristo en tu experiencia, y los demás la ven y creerán. Pero es una marcha constante. Nadie podía parar ningún día. Los que se paraban eran sacados del pueblo, porque el cristiano no puede detenerse. Tal vez te puedas caer, tal vez te puedas cansar, es de humano. Pero el hecho que te canses o que te caigas no implica que te quedes allí rendido. Si te cansas, entonces clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Renueva tus fuerzas por la gracia del Espíritu de Dios y continúa. Si te has caído, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No hay excusas para permanecer caídos por nuestras faltas y pecados. Levántate, busca el perdón y la gracia del Señor y continúa, ¿verdad? Adelante, haciendo de tus fracasos oportunidades para aprender y crecer. 7 sacerdotes, continúa diciendo la orden de Dios a Josué, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante de la arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. ¿Te das cuenta que siempre las pruebas finales serán las más intensas? El último día, antes de la conquista, tenían que dar 7 vueltas. ¡Wow! Si con una les era difícil y les agotaba, imagínate dar 7 en un solo día. Por eso he venido enfatizando, hermanos, prestemos atención. Las pruebas finales serán de una intensidad y una dimensión que nadie puede describir. Pero Dios dice, bástate mi gracia, no debemos temer. Tememos si no conocemos a Dios, vas a ser como los 10 espías. Te va a dar miedo las tormentas que sacudirán al mundo, ¿verdad? A este mundo de apostasía para el tiempo del fin. Vas a actuar igualito que los 10 espías. Te van a parecer demasiado grandes los dramas, las dificultades, las persecuciones, la presión, la intolerancia. Te va a parecer gigante y vas a temer y vas a llorar. Y Dios mío, ¿por qué nos trajiste hasta aquí para que muramos, verdad? Por la apostasía de este mundo. Eso te va a pasar. Pero si te enfocas en el Señor, ¿verdad? Y en su gracia, no importa, por muy oscura que sea la noche, muy intensa las pruebas, vas a prevalecer. La victoria y la conquista será igual, en una dimensión y grado mayor
que la nuestra, que la que tuvieron los antepasados. Al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Tenía que ser un desafío mayor. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, tocarán las bocinas. Llamando pues Josué a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Ahora, hermanos queridos, ¿en qué consistía entonces la estrategia? El pueblo tenía que marchar en pos del arca, detrás del arca. Para asegurar la victoria de la conquista de la tierra prometida, el pueblo solo tenía que marchar detrás del arca. Ahora, ¿qué significa el arca? ¿Por qué la estrategia de Dios era que el pueblo solamente caminara marchando, pero marchando detrás del arca que llevaban los sacerdotes? ¿Qué significa el arca? Espiritualmente hablando, mis amados, todos sabemos, ¿verdad?, que el arca representa la presencia literal de Dios delante de su pueblo, delante de su iglesia. Es la presencia de Dios delante de tu familia, es la presencia de Dios delante de tu vida. Por eso nuestra victoria en la trayectoria depende de que nosotros caminemos con la presencia de Dios en nuestra vida. Asegurarnos de ir detrás de la presencia de Dios, siendo guiado por Él. Porque muchas veces no somos guiados por la presencia de Dios, somos guiados por nuestras conveniencias, nuestros sentimientos o nuestras emociones. Pero es la presencia de Dios a la que hemos de seguir. El pueblo tenía que solamente seguir la presencia de Dios. ¿Y qué contenía el arca? ¿Por qué tenían que seguir el arca? Mis amados, ¿tú sabes lo que contenía el arca? Tendríamos que ir a la historia del santuario terrenal. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y dentro de ella lo que más resaltaba y que contemplaban los querubines con reverencia eran las tablas de la sagrada ley de Dios, la ley de la libertad. Y esto es una gran lección importantísima, porque el cristiano debe marchar fielmente en pos de la palabra y fielmente siguiendo los elevados principios de vida que tiene la santa ley de Dios. Por eso, querida iglesia, queridos hermanos, hemos de avanzar constante poniendo atención a los mandamientos de Dios como una guía de prosperidad y de seguridad para nosotros. Allí es donde radica la victoria. Y yo, honestamente, créanme, uno como pastor ve eso con mucho dolor, pero mucho dolor en el corazón, pero yo veo con preocupación la liviandad con la que muchos hermanos tomamos a veces las cosas sagradas y tratamos los principios de la ley de Dios con mucha liviandad. A muchos a veces no les importa escupir el sábado por ganarse 50 pesos nada más. Y después juzgamos a Judas que por qué traicionó a Jesús con 30 piezas de plata. Nosotros traicionamos los principios a veces con cosas de menos valor. Es impresionante cómo muchos miembros han arruinado sus vidas, sus hogares, sus matrimonios, ¿verdad? Porque se dejan arrastrar por un momento de pasión, simplemente pisoteando los elevados principios de Dios que son un cerco de amor y protección para tu felicidad y prosperidad. No trates livianamente los principios elevados de la ley de Dios. La ley quebrantada llevó a nuestro amado Jesús a la cruz, al sufrimiento de la muerte de cruz, para poder pagar la deuda del pecado. Y si nosotros insistimos vivir en el pecado, entonces la paga del pecado, que es la muerte, nos alcanzará finalmente y Dios no nos podrá librar porque nos salimos de su cerco de protección. Por eso, amado, camina con la ayuda del Espíritu Santo, alimentándolo cada día en tu corazón. Camina poniendo atención a los mandamientos de Dios. Cada paso, cada decisión, cada tentación, cada circunstancia que se te presente, evalúala a la luz de los mandamientos de la palabra de Dios.
Por eso, mira, la declaración de Dios, Dios preparó a Josué, la declaración de Dios a Josué, el mandato de Dios a Josué antes de la conquista, lo encontramos nosotros ahí en el capítulo 1 y versículo 7, y es una declaración para todos los que aspiramos también marchar en pos de la victoria de la conquista. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero esforzarse y ser muy valiente ¿en qué? Ahí lo sigue diciendo, en cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, los mandamientos que Dios le reveló en el Sinaí y se las dio a través de 2 tablas talladas por su dedo. En esto es que debe consistir nuestro valor, esforzarnos para poder someter con la inspiración de la presencia del Espíritu Santo nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros intereses que nos arrastran muchas veces, los deseos de la carne, ¿verdad? Ser valientes para saber decir que no cuando los principios se ponen en juego, para ser valientes para decirle no al pecado. Es decir, el valor y el esfuerzo debe estar centrado en cuidar de guardar esta ley de la libertad, esta revelación del amor de Dios para nosotros, porque es nuestra garantía, nuestro cerco de protección. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, porque muchos cristianos vamos en el camino de la vida como una culebra, dando zigzags de un lado para otro, cada rato saliéndonos de la senda de rectitud, del camino trazado. Y en ese vaivén, muchos se pueden quedar caídos o tropezados. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y entonces aquí viene lo lindo. Te das cuenta por qué la ley de Dios no es un código de imposición de normas para atormentarnos. Al contrario, es como bien lo dijo Pablo, es la ley de la libertad. Porque cuando prestamos atención a ella y tratamos de alinear nuestra vida en pos de sus preceptos, entonces serás prosperado en todas las cosas que tú emprendas en la vida. Y al final de cuentas, también lograrás obtener, ¿verdad?, las promesas que Dios nos ha ofrecido. Por eso el secreto de la vida cristiana victoriosa está en, número 1, la fidelidad inquebrantable a los principios elevados de Dios. Y número 2, en la confianza, aunque no veas las cosas de acuerdo a tu conveniencia o como las esperas. Por último, haciendo un paréntesis, quisiera hacer un llamado especial a nuestros líderes. Sabes que cuando Dios le mandó a Josué que llevaran el arca, eran los sacerdotes y que tenían que llevar el arca, y delante de ellos tenían que ir los hombres de guerra con las bocinas. Por eso el versículo 6 de Josué 6 dice, llevad el arca del pacto delante del pueblo. Y yo quiero hacer un llamado, un apelo al corazón, a nuestros queridos líderes, esos hombres que fueron también apartados por Dios, a esos ancianos que fueron ordenados para el sagrado ministerio, a esos directores de departamentos que fueron separados por Dios a través de la iglesia, para cumplir con ministerios del cuidado de la iglesia. Yo les hago un llamado a nuestros líderes, a los líderes de este pueblo. Asegúrense de estar llevando el arca de la presencia de Dios en sus vidas. ¿Estás llevando realmente una diaria comunión con Dios para poder así ir delante del pueblo guiándolos como ejemplo? Mira, hermano, el pueblo nunca va a ser más espiritual que sus líderes. Y como líderes debemos preocuparnos en caminar en pos del arca para poder llevarla y que el pueblo nos siga. Tal vez esto pueda ser difícil, pero acuérdate que también ser un líder escogido por Dios tiene un privilegio, que Él dará una doble porción de su espíritu, pero el espíritu lo da a quien se interesa en buscarlo. Tú lo vas a recibir esa doble porción, pero cuando en tu corazón lo busques de todo corazón.
No va a venir a ti con tu indiferencia o irresponsabilidad. Cumple tu misión como líder. Y esto es algo que me duele también mucho el corazón. Cada vez estoy viendo más hermanos que toman livianamente los cargos. Inclusive algunos hasta los dejan tirados así a mitad de camino. Haz eso tú en tu trabajo así para ver qué te va a pasar. Es que ni siquiera te atreves a hacerlo. ¿Y acaso no estás tratando con el Dios soberano, el Dios del cielo y la tierra? Cuando se te da un cargo, considéralo como un privilegio. Dios te llamó y te escogió y te ofrece una doble porción de su espíritu. Donde quiera que iban los sacerdotes con el arca, también iban el pueblo de Israel siguiéndolo. Qué linda responsabilidad, qué linda responsabilidad. A mis amados, quiera Dios que estos mensajes de reflexión, mensajes de amonestación, mensajes de inspiración, puedan calar en nuestro corazón y que no vuelvan vacío. Y quiero dejarte esta noche el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14, uno de los textos más brillantes y reveladores que hay en la Biblia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y yo quisiera que me siguieras en el texto del testigo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Esta es una promesa condicional. Y me llama la atención cómo comienza el texto. Dice, si se humillare, ¿quién? ¿A quién se está refiriendo Dios en este pasaje bíblico? Mi pueblo. Si mi pueblo. Estas palabras no están dirigidas a todo el mundo. No están dirigidas a la gente inconversa de afuera. Estas palabras están dirigidas a su iglesia, a nosotros, su pueblo. Son para ti, son para mí estas palabras, esta declaración del Señor. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, ¿verdad?, se humillaren, oraren, buscaren mi rostro, se humillaren y se apartaren de los malos caminos, entonces el resultado de eso va a ser la prosperidad y la sanidad. Si se humillaren. Es decir, que para recibir esta bendición depende si cumples con las siguientes 4 condiciones, que son, número 1, ¿verdad? Humillarse, si se humillare. ¿Y qué significa humillarse? Es precisamente esa actitud de rendirse, de someterse, de retractarse, de adoptar una actitud de humildad delante de Dios. Humillarse delante de Dios significa reconocer nuestra condición pecaminosa. Y cuando tú reconoces tu condición pecaminosa, entonces brota la necesidad de un poder divino para sanarnos, restaurarnos. Pero mientras no reconozcamos eso, la vida cristiana simplemente para nosotros es como un pasatiempo. No hay una intensidad ni un fervor. Necesitamos humillarnos y reconocer nuestra condición, como dice Isaías, ¿verdad? Trapos de inmundicia, desde el pie hasta la cabeza, llaga podrida. Hablando espiritualmente, cuando reconocemos esa condición, entonces clamaremos por la sanidad, así como clamaron los leprosos, como clamaron los paralíticos, los ciegos, a quienes se encontraron con Jesús y los sanó. Es decir, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo proviene de Él y depende de Él, es una actitud de humillación y de humildad. También dice que debemos orar, el pueblo debe orar, pero no estoy hablando, aquí no está hablando de las oraciones rutinarias que nosotros hacemos por deber, ya por costumbre, ¿no? Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. La oración debe ser un estilo de vida para el cristiano, y la oración debe ser una experiencia diaria, no ocasional, una experiencia diaria, y tampoco para pedirle a Dios solamente cosas. El propósito de la oración es para buscar y estar ante su presencia.
es para buscar el compañerismo del Señor diariamente. Por eso te digo, necesitamos hacer como un estilo de vida el hábito de encontrarnos a solas con Dios, en intimidad con Dios cada día. Por otra parte dice que si mi pueblo me buscare, ¿qué significa buscar? Buscar es indagar, es investigar, es hacer todo lo necesario para poder hallar y encontrar algo especial, algo precioso. Así como nosotros indagamos y buscamos cuando queremos, ¿verdad? Un documento, un trámite o un trabajo o una ayuda del gobierno o la vacuna contra el coronavirus, ¿verdad? Así como tú te esfuerzas, te desesperas, te afanas, ¿verdad? Así como cuando buscabas la novia también, ¿verdad? Es ponerle el corazón de buscar algo, ponle el corazón de buscar a Dios. Cuando tú le pongas el corazón de buscar a Dios, mira, vas a dormir, a acostarte en la noche ansioso de que amanezca para poderte encontrar otra vez con Cristo. Eso es amor y pasión. Porque así está cuando uno está enamorado. Uno no cuenta las horas para volverse a ver con la novia o con el novio. Igualmente, cuando estás apasionado de Cristo, contarás las horas para encontrarte nuevamente con Él cada día. Esa experiencia, hermanos, transformará nuestra vida, nuestro cristianismo y todo lo que nos rodea. Por último, se convirtieren. El Señor nos llama a una conversión. Una conversión implica un cambio de dirección. No va a haber un avivamiento sin un cambio de dirección en nuestra vida, un cambio de actitud. La conversión es esa acción, el efecto de hacer que una persona se transforme en algo distinto de lo que era anteriormente. ¿Qué cosas nosotros necesitamos reformar, cambiar? Por eso, esta semana hemos usado este himno tema que lo hemos repetido 2 veces cada noche. Cámbiame, Señor, para que ese sea la expresión de tu clamor. Y Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Cámbiame, Señor, cámbiame. Dile al Señor esta noche, querido hermano, Señor, cambia mi alma. Yo no puedo. ¿Qué puede hacer un trapo de inmundicia? Si soy una llaga enferma, como dice Isaías capítulo 1. Pero así como el leproso llegó con sus carnes podridas y hecho pedazos, clama al Señor y dile, cámbiame. Señor, cambia mi alma, transforma mi vida. Yo esta noche propongo a darte mi amor y a buscar conocerte para amarte. Perdona mi incredulidad, dile, porque muchos de nosotros hemos actuado muy a menudo con incredulidad, como los 10 espías rebeldes. Pidamos a Dios que perdone nuestra incredulidad y nuestra rebeldía. Y digámosle, Señor, me pongo en tus manos y haz de mí una nueva persona, una nueva criatura. Y Dios lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque tú eres lo más precioso que Él tiene en este mundo. Y Él fue a preparar ese lugar, esa tierra prometida. Y vendrá otra vez, porque quiere pasar la eternidad contigo, pero vendrá a buscar a los que Él reconozca, a los que Él conozca, aquellos que se conocieron en esos encuentros de intimidad. Que Dios bendiga su palabra esta noche y que todos estos mensajes ahora el Espíritu Santo los haga interpretar de acuerdo a la necesidad y la experiencia de cada uno. Oremos. Padre nuestro, recibe la respuesta del llamado de esta noche, cada persona en su corazón a hacer un propósito de clamar a ti. Respóndenos como tú lo has prometido, Señor, que el que a ti clama le responderás. Pero ayúdanos a que te busquemos y clamemos de todo corazón para que puedas cambiar nuestra alma, perdonar nuestra incredulidad y nuestra rebeldía y hacer de nosotros nuevas criaturas. Que esta semana despierta en nosotros una nueva visión, una nueva motivación que renovada día tras día nos preparen para resplandecer en la oscuridad de este mundo y poder responder como Caleb y Josué: nosotros
podremos, porque si Dios es con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Y que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo, que Él a un precio tan alto garantizó para nosotros. En el nombre de Jesucristo te alabamos, Señor, y te abrimos nuestros corazones para que entres y hagas tu obra. Amén, Señor. Adoremos a Dios con nuestro himno tema, que sea una plegaria para nosotros en esta noche. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Quiero ser, Señor, tal como eres tú. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Quiero ser, Señor, tal como eres tú. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, esta es mi oración. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Quiero ser, Señor, tal como eres tú. Cámbiame, Señor, con tu gran poder, tu gran poder. Quiero ser, Señor, tal como eres tú. Ha sido un tiempo maravilloso el que hemos podido compartir esta semana. Estoy muy agradecido a Dios por ustedes y por su palabra también. Y tomémonos de la mano de Dios y caminemos juntos, marchemos juntos hacia esa tierra prometida, hacia esa Canaán celestial que es un hecho, está garantizada para nosotros. Por fe vivirá el hombre y alcanzará esta promesa linda y maravillosa. Recuerda, hay un cielo maravilloso esperando por ti y un lugar que el Señor ha preparado para ti. No lo perdamos. Dios les bendiga, querida iglesia, que mañana disfruten un lindo y bendecido sábado, por la gracia de Dios.